Hola, bienvenidos al segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad Ecuador 2022. Soy el doctor Félix Mauro Higuera Sánchez desde México. El tema a disertar es, después del letargo, el despertar de la educación. Como todos sabemos, las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias de diferentes países de suspender las actividades para evitar la propagación masiva del COVID-19 fue afectando, en el caso de México, más de 250,000 planteles de educación. En este caso, más de 30 millones de estudiantes de todos los niveles de educación, lo cual nos llevó a tener una reingeniería de la educación y principalmente del sistema educativo mexicano. Hay que tener en cuenta que esa importancia de este reto, pues se sumaron más de 1.6 millones de docentes, ya que tuvimos que adecuar nuestras cátedras, nuestros materiales didácticos y con el fin de evitar ese paro total. Las autoridades federales se vieron a la necesidad de tener que apresurar muchas decisiones, emitir criterios, lineamientos, programas, todo relacionado a la actualización del profesorado. A su vez, hubo grandes retos. Estos grandes retos se vieron involucrados principalmente los prestadores de servicios y los profesionales de la salud, ya que el objetivo era prevenir más la propagación de la pandemia. Ahora, hay que destacar que estas decisiones no fueron básicamente de un orden administrativo constitucional, sino fue principalmente del sector salud. Estos retos, unido a una paralización parcial del comercio, que fue casi de toda índole de producción, y que afortunadamente no fue en el sector primario, que fue en este caso la agricultura, conllevó a evitar una gran catástrofe, principalmente alimentaria. Ahora, este panorama que sobrevivimos algunos de nosotros afectó bastante a la economía y a la salud. Estos enfrentaron grandes desafíos y unidos también a la educación, pues no estuvo exenta las universidades. Estas instituciones de educación superior también entraron en crisis, ¿sí? Tuvieron un gran impacto y no solo en México, fue a nivel internacional. 138 países, según la UNESCO, tuvieron crisis sobre principalmente la pandemia. Ahora, nos vimos en la necesidad de atender las clases desde nuestro hogar, fuera de las aulas. Las personas tuvimos que aprender a manejar la tecnología y que en este caso, pues si no tuviéramos esta tecnología, que es con la que nos estamos comunicando en estos momentos, pues, y que no la teníamos en el 2019, no la habíamos aplicado, si bien sí existía, pues nos dio pie a tener grandes facilidades. Ahora, el reto que tuvimos principalmente en 2019 al
2020 es de que cerca del 50% de la población que necesitaba estudio o estaba involucrado en cualquier situación de comunicación carecían de una computadora. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que enfrentamos una pandemia y que tuvimos que ingeniárnoslas para poder continuar con la educación a nivel, en todos los niveles, ¿sí? Entonces, otro gran reto que tuvieron, no solo nosotros, sino también los estudiantes que egresaron de las universidades, es de que se vieron y se enfrentaron al momento de que egresaron a un mercado laboral suspendido. Ese mercado laboral suspendido, donde el empleador tenía mucho cuidado para poder contratar, o a lo mejor por el mismo paro que le ordenó el gobierno federal, pues básicamente pues no tenía capacidad de contratar. Ahora, ¿qué sucedió? Pues hubo un lapso, ese lapso de tiempo, donde básicamente nació un subempleo, ¿sí? Se buscaron formas de generar empleos, vimos que muchos comercios cerraron, nacieron otras ideas de comercio, principalmente las plataformas se desarrollaron bastante y por lo cual la forma de realizar el comercio, principalmente en el consumo, cambió. Cambió la forma de comprar, se redujeron la compraventa en tiendas, todo fue en línea y por lo tanto, pues fue un cambio de paradigmas, principalmente en los gustos de las personas. Ahora, nosotros sabemos que no es la primera vez que tenemos estas crisis, ¿sí? Ya tuvimos otras crisis como el de la influenza hace varios años, ¿sí? El de la fiebre porcina también. Entonces, lo hemos podido sobrellevar. Ahora, sabemos que en el caso de la OCDE, nos apura principalmente a que los gobiernos, los estados, reconstruyan su economía, desarrollen vías de subsistencia principalmente para su población. Esa es su importancia, ¿no? Y también hace mucho énfasis a que no se deje de apoyar al gasto de la educación, ya que es una prioridad, acuérdense de la Agenda 2030, en el cual nosotros debemos de garantizar, los estados, los maestros, pues todo en general, la prioridad de garantizar la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. El que tengan una misma oportunidad para desarrollar estudios y que esos estudios sean exitosos y que desarrollen las competencias necesarias para la vida y que contribuyan a la sociedad. Esta organización nos dice que es de gran impacto, si bien es cierto, la crisis, pero también el que le invirtamos en la educación es muy importante. Los gobiernos no deben de dejar de gastar o vamos a decirlo así, no gastar, invertir en la educación. Ahora, eso nos va a dar
un apoyo principalmente en el crecimiento de la economía, evitar una desaceleración, ¿sí? Y principalmente de que exista más estímulo fiscal. Ahora, entendiendo todas estas situaciones, decimos y concluimos también que la educación es un tema central, ¿sí? Y que también podemos ver el apoyo que hemos tenido. ¿Apoyo? ¿Cómo? La tecnología que ha avanzado un 1000%, no un 100, un 1000%, evitar que las fronteras se cierren, además de que no existiera una continuidad del aprendizaje. Nosotros superamos eso, todos los países lo hicimos, bien o mal, como pudimos, pudimos separar, pudimos avanzar en la educación, ¿sí? Ya sea presencialmente, ya sea por cualquier medio, WhatsApp, Google, de todas las formas que tenemos de las plataformas. Y como consecuencia, pues este autoaislamiento que tuvimos momentáneo, este distanciamiento social que hubo, pues no fue tan impactante, ¿sí? Puesto que esa suspensión fue momentánea, pudimos seguir avanzando y principalmente ahorita ya en nuestra realidad, pues tuvimos que adecuarnos y esa adecuación pues nos proyectó a ser mejores, ¿sí? Ahora, en materia educativa, la tecnología ya llegó para quedarse, ¿sí? Y principalmente tenemos que aprovecharla. Esta tecnología que nos une principalmente a través de la Internet, podemos ver que nos facilita esta comunicación, ¿sí? Y básicamente cierra esa brecha de comunicación, cierra con esto, vamos a decirlo así, se cierra esta brecha digital. Tenemos gran avance tecnológico, ¿sí? Principalmente en México, gran apoyo también de que la facilidad de muchas empresas de poder conseguir mejores aparatos de computación, principalmente para el apoyo educativo. Esa conectividad que vamos a decirlo, 2015-2018, teníamos aproximadamente un 56%, se alcanzó un poco más del 74%, ¿sí? En este caso, pues nos vimos en la necesidad de aplicarlo, ¿sí? Principalmente lo que fue la conectividad de Internet. Ahora, ¿qué sucedió? El avance, principalmente metodológico, que nosotros tuvimos en nuestras clases, ¿sí? Ese apoyo, ese desarrollo que en un poco, vamos a decirlo, 2018 no lo teníamos, pues lo hicimos real, avanzamos. Nosotros como actores, los estudiantes, los docentes, los administrativos, superamos todos esos obstáculos que fueron reales, ¿sí? Y que a lo mejor ahorita son recuerdos, pero en este contexto, principalmente de la pandemia, pues vemos que pudimos superar
todos esos efectos adversos, ¿sí? Evitar esos golpes duros que tuvimos sobre este paro, ¿sí? Paro general. Ahora, hay que reconocer que los estados tuvieron gran influencia, principalmente en el avance de la vacuna, en no dejar de que la economía se suspendiera totalmente, evitar una crisis económica que no fue, vamos a decirlo así, se evitó en gran medida, no al 100%, pero cuando menos, ¿sí? Se logró sobrellevar. Ahora, principalmente se ha tratado de que combatir la deserción escolar. Ahora, esa deserción escolar ahorita cuando menos nos está afectando, ¿sí? Porque muchas familias se vieron en la necesidad de elegir o estudiar o trabajar, ¿sí? Pues muchos decidieron trabajar. Se han ido reincorporando, ¿sí? Esperamos que los próximos años, próximo año básicamente, pues vuelvan a retomar el estudio, ¿sí? Ahora, ¿qué más afectó? Principalmente el pago de las colegiaturas, ¿sí? Muchos sentían que a lo mejor las clases online pues no les servían o que no les entendían o a lo mejor pues no se podían expresar, ¿sí? Tuvimos que aceptar, poder, tener que eh, ingeniarnos el tener que superar esos impactos. ¿Y qué parece o qué obtuvimos principalmente? Pues estamos viendo que sí hubo buenos resultados, principalmente los alumnados ya vienen, los que nos han llegado ahorita, ya vienen más despiertos en cuanto a las tecnologías, no como en el 2014, 2015, que a veces nomás se enfrentaban a una computadora, no sabían utilizarlo. Estamos viendo que la brecha digital sí se cerró. Tenemos un ajuste principalmente en que ya saben manejar las tecnologías de la información, las famosas TIC, y que en cierta manera pues ya no son tan desconocidas para ellos. Ahora, ¿qué ventajas nos ha dejado lo que viene a ser estas plataformas que de una forma entramos a utilizarlas en forma experimental? Pues que fueron muy benéficas, bastante benéficas, principalmente porque podemos tener clases virtuales, podemos tener eventos en otros países sin necesidad de trasladarnos. Y este ajuste virtual, pues, llegó para quedarse. Ahora, el reto aquí para todos es ajustar competencias. Las competencias tenemos que seguirlas desarrollando. Ese desarrollo que nosotros estamos diciendo es de que el docente debe de tener más prestaciones, principalmente en la tecnología. El docente debe de ser más hábil. Ahorita no se puede conformar en lo que aprendió hace 2 años, hace 1 año. Ahorita tenemos que desarrollar más infraestructura tecnológica. Las plataformas deben de ser un poco más fáciles. La conectividad, si bien es cierto, en el caso de México, el gobierno federal se ha preocupado por tener internet ya casi en todas las comunidades, ¿sí? Y también en todas las ciudades, pues esos impactos
nos va a dar pie a que sigamos con un buen desarrollo, principalmente en la economía. Ahora, todos somos actores. Todos debemos de tener esas habilidades, ya sea transversales, directas, que nos permitan crecer, prosperar y alcanzar mayores niveles de bienestar social. Hay que recordar que la Agenda 2030 nos dice claramente que la educación es uno de las metas principales para el desarrollo de este bienestar social. Ahora, los jóvenes deben de aceptar, deben de proponer cómo desarrollar y desempeñarse. Son nuevos profesionistas y estos nuevos profesionistas, pues estamos diciendo que van a tener un entorno cambiante, dinámico, emprendedor, afanoso e incansable, perdón. Entonces, que podemos decir que la inteligencia artificial llegó para quedarse y como consecuencia todos tenemos nuevos retos y desafíos en la aplicación práctica, ética de las tecnologías. Ahora, tenemos mucho más retos, ¿sí? Climáticos, ambientales, pues debemos de superarlos, debemos utilizar las tecnologías para bien y principalmente para el desarrollo económico. Ahora, esas habilidades que a lo mejor ahorita pueden ser suficientes, debemos seguir desarrollando. Ahora, tenemos que hacer las universidades un análisis curricular, principalmente en la habilidad técnica del alumnado que va a entrar al mercado laboral, ya que ellos requieren más apoyo, más tecnología y que sean suficientemente hábiles para atender las demandas del mundo profesional. Este mundo profesional que ya no es regional, ya estamos hablando de nivel internacional. Entonces, debemos tener nuevos planes, ¿sí? Las universidades deben de pensar no solo ahorita en una idea regional, no, es una idea internacional. Ese desarrollo de competencias va a dar éxito principalmente a las nuevas generaciones y que básicamente van a tener estas nuevas generaciones un pensamiento crítico, una flexibilidad de adaptación, una movilidad principalmente para desarrollar empleos, ¿sí? Y que, entre otras habilidades, pues serían de gran ayuda para ellos. Ahora, todos esos efectos, como la responsabilidad, el compromiso, la motivación, la curiosidad, la autodisciplina, el autocontrol y la confianza en sí mismos de las nuevas personas que integran el mercado laboral, pues deben de tener efectos positivos. Y esos efectos positivos, pues, deben de convivir con nuestro nuevo ámbito, ¿sí? Principalmente económico, social, que ya no es el mismo desde el 2019. Esto es todo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.